El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. En la primera lectura continuamos el libro del Apocalipsis, aunque a saltos, y entonces, sin ver lo que hemos dejado atrás, no se entiende demasiado el texto de hoy. Para entenderlo, hemos visto lo que era la gran persecución anterior. En los capítulos anteriores no lo hemos visto, pero está antes del texto de hoy, y lo que parece poco a poco el triunfo del mal y de la renuncia a Dios. Y es entonces en ese momento en el que sale ya este capítulo 14. Estaba el Cordero de pie sobre el monte Sión, con él 144.000, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y alguno diría: ¿por qué esta grabación en la frente? Pues porque justo antes se nos ha dicho se nos decía que han sido grabados en la frente aquellos que buscan el mal, grabados precisamente con el número de la bestia, grabados con un número que solo así, con este número, podrán comprar, podrán hacer. Y este es el nombre de Dios grabado en la frente, que en el fondo significa grabado en el interior, en el fondo de cada uno de nosotros, pero con esta imagen así, grabado en la frente, que se vea de quién somos. Y estos 144.000 que representan, como sabéis bien, a todos los redimidos. Muchas veces los protestantes y otros dicen: ¿ves? Solo se salvarán, más que los protestantes, algunas sectas. Dicen: solo se salvarán 144.000. ¿Ves? Lo pone en la Biblia, los 144.000. Como sabéis, simplemente es un número simbólico. 12.000 de cada tribu de Israel, los 144.000. Pero que se salvarán muchos más es evidente en el mismo Apocalipsis. Después de este texto oiremos aquello que nos dirá: «Y vi entonces una multitud inmensa que nadie podía contar». ¿Y quiénes son estos?, preguntan. Son los que han sido lavados con la sangre del Cordero, o sea, con la sangre de Cristo. Son los redimidos, los 144.000 más esa multitud inmensa. Estos son los primeros escogidos, y después todos los redimidos. Y nos habla aquí de este canto nuevo, es el canto de los redimidos, de los salvados, que nadie podía aprender fuera de estos 144.000. Los rescatados como primicias de la humanidad. Y en ellos no se encontró mentira, son irreprochables. Son este signo de los 144.000, aquellos primeros. Y después vienen los redimidos, pero no con esa santidad especial de estos 144.000. En un día como hoy, que celebramos estos mártires vietnamitas, nos va bien ver cómo hay estos primeros elegidos, los mártires, los que aparentemente han sido unos desgraciados porque los han matado, pero que en realidad, muriendo por Cristo y dándolo todo por Él, pasan a ser los primeros en el reino de los cielos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio muy corto, muy poca cosa en apariencia. Jesús está en el templo, estaba enseñando en el templo. Habían varios patios concéntricos para llegar al Santo de los Santos, y en uno de estos patios más exteriores, donde se podía hablar, enseñar y haber hombres y mujeres, allí es donde se hacían las colectas para el templo. Habían 13 grandes buzones donde se ponían las colectas. Hablamos las colectas libres, después habían lo que eran los donativos libres, después había lo que eran el impuesto del templo, que era otra cosa.
Y aquí la gente que quería, pues daba libremente. Y lo daba primero al sacerdote, el sacerdote lo ponía en uno de estos buzones públicos y todo el mundo veía entonces cómo caían las monedas o lo que fuese, y la gente iba como al espectáculo de los donativos. Y es en ese momento entonces dice que Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una pobre viuda que echaba 2 reales. Claro, estas monedas 2 reales han desaparecido y esta traducción se nota que es antigua, porque no es ni de esa época. 2 reales eran aquellos 50 céntimos de peseta antiguos, que primero fueron de plata, después fueron bajando de metal hasta quedarse en aluminio, pero en el texto original dice 2 leptones. 2 leptones formaban un cuadrante y 64 cuadrantes era un denario. Al precio de hoy, en euros, podía ser un leptón entre 20 y 40 céntimos de euro, más o menos, para entendernos. O sea que en total entre 50 céntimos y 1 euro, los 2 leptones juntos. Y con eso no se vive un día ni mucho menos. Pero ella da esto. Y dice entonces Jesús, sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie. Todos los demás han echado de lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Y aquí nos va bien entender no el problema de las limosnas o no limosnas, en el sentido de que lo que dan o lo que no dan, sino entender en el fondo lo que es el corazón del creyente. En el corazón del creyente lo importante no es dar mucho o poco, sino entender en primer lugar que Dios lo es todo. Solo aquel que entiende que Dios lo vale todo es capaz de dar. Aquí el gran problema de los ricos es que daban para ser vistos. ¿Cuántas veces esto se ha visto? Después, por detrás, podían robar lo que hiciese falta, no todos los que lo hiciesen. Pero por delante, para ser vistos, bien vistos, soy generoso, veis, yo doy, y congraciarse a la gente bien pensante de la época, este es generoso y da. La mujer, ¿cómo piensa? Es el templo de Dios, Dios lo merece todo, doy lo que tengo. En apariencia, está dado miseria, el otro ha dado mucho, pero el otro ha dado mucho de lo muchísimo y muchísimo que tiene. En realidad ante Dios poco vale, y si la intención no es recta, nada vale. Y sin embargo la de ella, la intención es recta, ha dado poco, pero lo ha dado todo. Dios jamás pedirá más de lo que podamos dar, y por eso hace este elogio a esta viuda, que seguramente no se da cuenta de que, siendo en apariencia nada, siendo una israelita que no era nada en la época, y sin embargo la recordamos todos los cristianos, todos los años, aquella judía que dio simplemente unos pocos céntimos, pero que dio lo que tenía. Para nosotros es ejemplo de que Dios se lo vale todo. Y no ejemplo solo a nivel económico, sino a nivel como persona, de poner a Dios siempre en primer lugar.